Acompaña también esta mañana Martín Beltrán Saucedo, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy buenos días. Gracias, buenos días, muy amable, ¿cómo están? Pues aquí con bastante frío y seguimos con Vaya el que tema sí. del desempeño de los legisladores que nos han dado de qué hablar, pero negativamente. Desafortunadamente sí. De una manera negativa hemos conocido como sociedad el desempeño de los legisladores, tanto en el ámbito local en San Luis Potosí, como incluso en el ámbito federal. Debemos establecer de primera instancia que los legisladores, cuando asumen el poder, lo asumen a través del voto popular, es decir, a través de la confianza de los ciudadanos, que consideran que en su momento su función va a ser fundamentalmente la de promover que el marco legislativo tenga las mejores condiciones para un mejor desarrollo social, en todos los ámbitos, en el ámbito de la seguridad pública, de la educación, de la salud, de la infraestructura, de los servicios públicos, etcétera. Esas, digamos, son funciones fundamentales que tienen los legisladores. De entrada, ciertamente, dentro de la estructura de los poderes legislativos, sabemos que nuestro sistema jurídico se rige a través del sistema de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno de ellos con su respectiva función. Pero en el caso de los legisladores es muy importante el hecho de que su gran responsabilidad es la revisión continua, sistemática del orden jurídico para que aquellas normas que no concuerdan adecuadamente con el desarrollo social o que generan dificultades, digamos, deben estar al pendientes para poder promover las medidas necesarias que logren ese desarrollo comunitario. Y muchas veces vemos que dentro de ese trabajo, desafortunadamente muchas cosas se desarrollan con base en intereses de distintos grupos sociales, económicos, políticos, empresariales, etcétera. Y eso es lo que nos causa la gran dificultad de que aun cuando ellos tienen una naturaleza de carácter popular, porque llegaron de esa manera, esa fue la vía fundamental por la cual accedieron al poder político, sin embargo, pues una vez que se encuentran ejerciendo la función legislativa, todas las medidas que promueven con frecuencia atienden más bien a intereses de distintos sectores de la sociedad y no precisamente de todos los sectores o de los sectores que más lo necesitan, sino de aquellos que tienen mayor capacidad de influencia política o económica o social. Y eso es algo muy lamentable, porque realmente en la doctrina de la división de poderes la estructura se establece precisamente en un marco de equilibrio de poderes. El poder legislativo es de algún modo el equilibrio del legislativo, para que el legislativo no exceda en sus funciones. Claro. Y a su vez el poder judicial también es el equilibrio de los otros dos poderes. Exactamente, son los contrapesos del poder. Al final de cuentas el poder público es uno solo. La Constitución Política tanto de San Luis Potosí como federal establece que el poder supremo del Estado a nivel local o de la Federación a nivel federal se deposita en tres órganos: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano jurisdiccional. Y en ese sentido, pues especialmente tratándose de los legisladores cuando se trata de un organismo colegiado, en el caso de San Luis Potosí integrado por 27 legisladores, que es el Congreso local, y a nivel federal por dos cámaras, una de diputados, una de senadores, 500 diputados y 128 senadores, pues tienen la obligación, la responsabilidad de atender las diversas temáticas que de alguna manera necesita la sociedad para desarrollarse. Por eso es que la estructura interna de trabajo de los órganos legislativos se desarrolla a través de comisiones legislativas. Cada comisión es integrada para atender distintas temáticas de la vida social. Tenemos, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Municipal, la Comisión de Hacienda, de Presupuesto, de Derechos Humanos, la Comisión de Educación, de Salud, de Seguridad Pública, incluso de Equidad de Género. Es decir, se establecen en principio en la estructura legislativa los mecanismos necesarios para que se puedan atender todos los temas.
El problema que hemos encontrado, actualmente formo parte del órgano ciudadano de transparencia del Congreso del Estado, y lo que hemos encontrado es que desafortunadamente hay comisiones que los dictámenes que están trabajando los atienden de manera muy informal o de manera poco profesional, digamos. Muchas veces se suspenden sesiones o no se les da seguimiento. No se reúnen tampoco. No se reúnen. O sea, no chambean. Pues no chambean, podríamos decir. Tal vez es interesante señalar respecto a esto que dices, de que muchas veces hacia el público, hacia la opinión pública, nos quedamos con la idea de que el trabajo que están haciendo el día de la sesión ordinaria y de que si no atienden las discusiones de la sesión ordinaria o del pleno, o a veces hasta en casos extremos los vemos que algunos están durmiendo, etcétera, pues bueno, es importante que estén atentos. Sin embargo, todavía más importante es que estén atendiendo los asuntos que les tocan dependiendo de la comisión legislativa en la cual les toca participar, porque allí es donde se trabajan las iniciativas sobre el tema concreto. Si entra una iniciativa en materia educativa, pues se va a turnar a la Comisión de Educación, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Entonces, ahí es donde está el centro de las decisiones para tratar de definir cuáles son las mejores estrategias o las mejores medidas que se deben tomar para realmente beneficiar a la sociedad en el ámbito legislativo en que corresponda. Pues ahí está una situación que no nada más se ve en las sesiones, sino en el desempeño y cómo va a cambiar la vida de los potosinos. Muchas gracias, Martín Beltrán. Al contrario, muchas gracias. Y de hecho, creo que es muy importante el que como sociedad organizada, a través de las distintas organizaciones no gubernamentales, estemos permanentemente incidiendo en esa demanda de mejores leyes y de mejor trabajo legislativo, de que realmente respondan a las funciones que se les confirió a través del voto. Y eso es fundamental porque de alguna manera si los dejamos solos, que ellos hagan, digamos, todo el trabajo interno y que en ese sentido sea de ellos solamente quien dependa el avance del trabajo, pues no, tiene que participar la sociedad organizada, las organizaciones de la sociedad civil. No, bueno, y aparte todo el dinero que nos están costando. Le agradecemos muchísimo, doctor Martín Beltrán Saucedo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias, muy amable, a sus órdenes. Buen día. Buen día. Y así es, la exigencia no nada más sería para nuestros legisladores, sino para todos